Ya llegamos al punto final, al podio en scratch absoluto. Os había leído hasta la cuarta clasificada, que era Cristina Gutiérrez y Gustavo Gutiérrez. Tercera posición, fue cuarto en Lorca. Ganó esta carrera en el 2007 y se reencuentra con el podium de la Baja Almanzora. Ramón Vila, Pedro Olmo. Ya estuviste arriba, ya estuviste cuando teníamos como sede en Huerca Lovera. Ha estado muy cerquita también de estar algo más arriba, pero con el Errator V8 Dakar se estrena de nuevo en este podium de la Baja Almanzora como terceros clasificados. Segunda posición para quien también ganó hace 2 años, en el 2013. Lleva una victoria y un segundo puesto, es todavía más líder del campeonato de España absoluto. Rubén Gracia, Dani Rincón. Tercero en la jornada de ayer, hoy recuperando un puesto. Apenas poco más de 15 coches, alguno más, han sido los que han conseguido terminar esta exigente, este raid auténtico de verdad, a la antigua usanza. Y quiero que se oiga un aplauso muy fuerte. Llevaban tiempo buscando su primera victoria, no en esta Baja Almanzora, sino en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno. Lo han bordado, han estado extraordinarios. Nadie pone en duda su grandísima carrera desde esa prólogo que tuvimos el viernes. Fuerte el aplauso para los vencedores absolutos. 10ª Baja Almanzora, Jordi Abril, Juanjo Martínez. ¡Eh! 10 horas, 19 minutos, 22 segundos, 2 minutos 38 de ventaja sobre Rubén Gracia y esos 13 minutos al final de diferencia respecto a Ramón Vila. Dar un paso adelante y prepararos porque también tenéis para todos vosotros, para los 6 del podium, después de la foto para todos, hay una de nuestras sandías de Fashion Go que os entrega Antonio Segura. Cuando quieras. Sandías para todos. Tú solo. Que se los cojan ellos, ¿o qué? Que lo cojan. Ahora os lleváis una sandía de moda.